Bienvenidos, estamos una vez más aquí en Conversaciones de Aquí y Allá. Soy Gina Gómez y en esta ocasión estoy muy contenta de poder tener una charla con dos maestros con los cuales tuve oportunidad de cruzarme, de conocer un poco su trabajo, ¿no? En mi paso por la Superior de Música aquí en la Ciudad de México. Y tenemos aquí a la maestra Paola Aguilera, que es maestra de la Escuela Superior de Música y es la directora de la Cantoría de Niños de la Escuela Superior de Música. Bienvenida, maestra. Gracias. Y tenemos al maestro Germán Romero, él es compositor, muy reconocido. Sus obras han sido tocadas, han sido interpretadas en muchos recintos de México y en muchas ciudades de Europa, de América Latina. Y bueno, es un gran investigador, además de la maestra Paola, y en este asunto de la escucha musical, ¿cierto? Y tienen una publicación muy importante acerca del trabajo del entrenamiento auditivo, y es de lo cual nos vamos a enfocar ahora a trabajar y a platicar con ellos, ¿no? De dónde surge, por qué surge. El maestro Germán es actualmente maestro de la Escuela Superior de Música y de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana. Y bueno. Hola, ¿cómo estás, Geo? Muy bien, muchas gracias. Encantada de que estén aquí, de que hayan aceptado esta invitación. Y para hablar y charlar un poco acerca de este libro, ¿no? Que es un cuaderno de entrenamiento auditivo. Así es, escucha, imagina, representa. ¿Cierto? Me gustaría mucho saber, bueno, no sé si ustedes quieran comentar algo de este libro así abiertamente, libremente, ¿no? Bueno, yo quería comentar un poco el origen del libro, que fue una de tus preguntas, ¿no? Sí, Las cuales quieres que hablemos. Claro, ¿cómo se originó? ¿Cuál fue la idea o el por qué? ¿No? El por qué de este El cuaderno. origen, digamos, más próximo del libro fue una propuesta que hizo el entonces director de la Superior de Música, el maestro Cuauhtémoc Rivera. Nos hizo una propuesta vía Mauricio Lasorsic, también profesor de la escuela y también autor de los libros, de renovar el ciclo infantil de educación musical básica en la Escuela Superior de Música. Con base en esta idea, el maestro Mauricio Lasorsic sugirió hacer un seminario en el cual reflexionáramos sobre la educación musical. O sea, nos replanteáramos muchos conceptos educativos. Este seminario duró casi todo un ciclo escolar. Y a raíz de las conversaciones que tuvimos en ese seminario, de las lecturas que hicimos, surgió la idea de hacer un libro específicamente de entrenamiento auditivo. Sobre todo porque material de lectura hay mucho, ¿no? De lectura entonada, lectura rítmica. Hay mucha bibliografía de la cual no se puede apoyar en la educación infantil, pero no encontramos un material adecuado para abordar el tema de la educación auditiva a nivel infantil. Claro, Ese porque esta intervención que dices en la Escuela de Superior de Música para renovar el ciclo básico, estamos hablando de niños entre 6 y 14 años, ¿así es? Sí. Más o menos, sí. Exactamente, sí. Entonces, bueno, como resultado de ese seminario en el cual inclusive comenzamos a planear ejercicios o imaginar cómo hacer nuevas dinámicas de ejercicios, fue que surgió la idea de hacer una colección de cuadernos de educación auditiva para niños. Originalmente iban a ser 6, o sea, uno por ciclo escolar, pero la experiencia nos ha dicho que no hace falta. O sea, que un libro se puede abordar en 2 años escolares. De tal manera que decidimos organizar la colección en 3 volúmenes y no 6, de los cuales ya llevamos 2 publicados y estamos arrancando el proceso de hacer el tercer volumen. Entonces es un cuaderno de actividades para la escucha, para la Es una entrenamiento. guía metodológica para el maestro y un cuaderno para el alumno. Nos parece importante la parte de la guía metodológica porque es la parte fundamental del proyecto.
sea, no es un proyecto que consista únicamente en hacer ejercicios Exacto. o proponer ejercicios, sino proponer una visión un tanto diferente de cómo abordar el tema de la formación auditiva. ¿Sí? Por tanto, la parte metodológica es fundamental. Es fundamental y no existe como tal, no hay un libro que sea moderno, ¿no? Que se adecue a las necesidades que tenemos ahora, ¿no? Y hablando de esto de la metodología, yo quería hacerles una pregunta, ¿no? Que siempre me ha hecho un poco de ruido, o más bien quisiera saber o que me dijeran cuál es la diferencia o cómo pondrían, ¿no? Describirían la diferencia entre el solfeo y el entrenamiento auditivo, ¿no? Porque de solfeo sabemos, de solfeo hay libros que efectivamente son cantidad de ejercicios, ¿no? Ejercicios que para hacer y hacer como uno pueda, como, ¿no? Como el maestro se le ocurra, si es que se le ocurre algo, y si no, vaya del 1 al 53, ¿no? Entonces, Exacto. ¿cuál sería esta diferencia? Primero, sin pensar tanto en el cuaderno de trabajo de escucha, imagina y representa, pero sí esa diferencia. Maestra Entonces, Paola, Paola. ¿quieres? Sí, bueno, yo creo que inclusive tiene relación con el libro, lo que voy a decir. El entrenamiento auditivo, estamos a veces acostumbrados a verlo nada más como esta parte en donde hacemos los dictados, ¿no? Así como en una clase muy tradicional, hacemos los dictados. Y entonces, a veces se pierde esa vinculación justamente con las otras partes o pues sí, como partes que podríamos estudiar en una clase de formación práctico-auditiva, ¿no? De hecho, hace poquito nos pidieron un texto para una revista en Yucatán y justamente tuvimos esta conversación, Germán y yo, de ese nombre de solfeo, como que no nos remite a una idea, pues, asentada en la realidad, ¿no? En realidad, cuando hacemos estudios de teoría, cuando hacemos estudios de práctica, cuando hacemos dictados de la manera que los hagamos, ¿no? En realidad todo eso es parte del entrenamiento auditivo. Entonces, justamente una parte del texto que hicimos versa sobre cómo nombrar a la asignatura, cómo nombrar a la clase, porque sentimos que esta idea de entrenamiento auditivo es más completa y también vincula mejor todas las partes. Esa es la idea. Yo creo que hay un problema de contexto geográfico e histórico en este dilema que tenemos los mexicanos en particular, porque no es que sea todo el mundo, lo tenemos los mexicanos. El dilema entre solfeo y entrenamiento auditivo. Tenemos el dilema de nombrar las cosas, ¿no? Y de entenderlas por el nombre, porque ¿no? Podríamos pensarlo más allá, pero a nosotros nos gusta el nombre de lo que es, ¿no? Es que los dos términos tienen orígenes históricos diferentes para empezar, ¿no? O sea, la palabra solfeo se refiere a una metodología inventada en el siglo XVII, ¿sí? Que es esta que conocemos, que nos ha llegado a través de los libros italianos y franceses, ¿sí? Danelot, Pasolini y todos esos libros, que es lo que tú decías hace un momento, son una serie de ejercicios ordenados de fácil a difícil. Exacto. ¿No? Y el maestro lo resuelve como puede y el alumno también como puede. ¿Sí? Y por otra parte, la versión anglosajona, que es la educación auditiva, nos ha llegado básicamente a través de Estados Unidos, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Sí, sí. O sea, por una parte nos llegó el solfeo, herencia del Conservatorio Nacional de Francia, que fue modelo de los conservatorios mundiales fundados en el siglo XIX. Y por otra parte, la vertiente anglosajona, que nos llegó básicamente a través de Estados Unidos. ¿Sí? Sin embargo, nosotros nos hemos quedado muy atrasados en mucha información. Y tú compras actualmente un libro de solfeo francés, por ejemplo, como los de Penitska, por ejemplo, que son muy buenos, y fueron nuestro referente para hacer el libro también. Te das cuenta de que para nada, ellos ya no están viendo un libro de solfeo
como el solfeo de los solfeos, ¿eh? O sea, la producción pedagógica, o sea, española, alemana, perdón, española, francesa, italiana, es muy grande. Nosotros nos quedamos con los libros de hace un siglo. O sea, no sé por qué razón, en realidad, se descontinuó la influencia latina. Nos quedamos, es decir, en el 1910, que fue el último año de la publicación del Solfeo de los Solfeos, y nos quedamos con eso. O sea, de Dandelot, Pozzoli, Solfeo de los Solfeos, cuando en los países europeos latinos siguieron produciendo un montón de material más, que ya no nos llegó a nosotros. ¿Sí? Aún así hay una diferencia que sí me parece importante, y por eso hace un momento dije que es importante la parte de la guía metodológica, porque es de que de cualquier manera los libros de tradición anglosajona son mucho más razonados. Se ofrecen una explicación de por qué hacer las cosas de esa manera. Mientras que los libros latinos, de Europa Latina, siguen sin ofrecértelo. O sea, tú compras un libro actual, digamos, de solfeo actual, y son fantásticos. Son libros, a mí yo quedo maravillado con lo que tienen, ¿no? O sea, han sabido asimilar muchas culturas. Hay ejemplos de música étnica, ejemplos de, no sé, de mucha diversidad, pero siguen sin haber la parte metodológica. O sea, siguen siendo una colección de ejercicios. Una colección de ejercicios. Que son fantásticos, y confieso que muchos modelos los tomamos de algunos libros franceses para hacer nuestro libro. Al menos algunas ideas generales las tomamos. Pero sigue sin explicarte cómo lo hacen. Yo alguna vez le pregunté a una maestra que conocía, francesa, que solfeaba increíblemente, fantásticamente bien, ¿no? Y era buena maestra también, ¿no? De solfeo. Y le pregunté, bueno, pero ¿cómo enseñan ustedes, no? ¿Cuál es su metodología? Y me dice, pues no sé, porque desde niño lo aprendemos. Entonces no sabemos. O sea, es una tradición oral que en México no tenemos. Exacto, eso te iba a decir. O sea, se canta y se distinto nos complica allá. Mucho, claro, se nos complica mucho aplicar, usar un libro de tradición latina cuando no tenemos exactamente la formación para hacerlo. Aquí en México es un libro norteamericano, un libro alemán, viene mucha información pedagógica. ¿Cómo vas a aplicar este libro que están proponiendo ellos? Sí, pero es como también la parte de la investigación, ¿no? O sea, todos estos libros han ido haciéndose y creciendo también, al igual que la parte de la educación musical completa, ¿no? No nada más en la parte del entrenamiento auditivo, ¿no? Y también en la parte de la composición y de la música, cómo ha avanzado las formas y las dinámicas de composición, ¿no? Yo creo que va a la par de eso, y en México vamos un poco más lento, ¿no? O a veces ni siquiera lo tomamos en cuenta para la parte de la escucha, ¿no? Porque aquí cantamos mucho, la verdad es que sí cantamos, ¿no? El asunto es cómo cantamos y para qué cantamos, ¿no? Un poco. Y leyendo el libro, leyendo partes del libro, de la metodología, cómo está construido, me gustó una parte, ¿no? Donde ustedes, bueno, en solfeo y en la escucha musical y en todo esto hablamos del oído interno, ¿no? Para nosotros siempre cuando hacemos educación musical hay que trabajar el oído interno, ¿no? Y pues la propuesta de ustedes, ¿no? No es que no vaya hacia eso, pero ni siquiera la nombran así, ¿no? Entonces desde ahí que estoy con este asunto de los nombres, ¿no? De cómo nombramos las cosas. Pero es una definición súper, o sea, muy clara, porque yo creo que esto que ustedes llaman la representación mental musical, ¿no? Es parte también de la persona, ¿no? De la concepción propia, ¿no? De lo que la música va dejando en cada persona, ¿no? Entonces, si quisieran hablarme un poquito de este nombre, ¿no? Tan grande que le dan al oído interno. ¿Quieres hablar, Paula, o contesto? Bueno, sí, creo que pues diste en el clavo, o sea, creo que entendiste muy bien, o se entiende muy bien, ojalá. Gracias, creo que entendía. Es el concepto guía, ¿no? Es el concepto guía,
porque todo lo que se hace, o sea, la metodología justamente va hacia el acto de crear, de ayudar a los alumnos a crear estas representaciones mentales musicales, ¿no? En el primer libro está la guía metodológica con conceptos que son muy útiles y que explican de cierta manera cómo se crean, y eso ayuda mucho justamente para tratar de replicar esos procesos, ¿no? O de observar esos procesos y guiarlos. Y el segundo libro creo que fue enriquecido en el sentido de que tiene más actividades como más concretas ligadas a los ejercicios para seguir incursionando en esta creación, ¿no? O sea, guiar a los alumnos para que solitos, bueno, no solitos, pero sí vayan poco a poco construyendo de manera cada vez más independiente estas representaciones mentales musicales. Es así como el concepto clave, ¿no? Y bueno, pues yo creo que Germán, que lo acuñó con base en muchas investigaciones que él hizo, nos puede explicar mejor de qué trata y cuál es la diferencia con con esta etiqueta de oído interno. Exacto. Yo creo que para empezar el libro es un poco hereje, ¿no? Porque justamente cuestiona un concepto que se da por hecho, ¿no? Que es el oído interno, ¿no? Sí, ya está, ese ya está. Es un concepto que no se cuestiona, ¿no? Sin embargo, algo que a mí me brincaba, me empezó a brincar desde un tiempo atrás, es esta revisión de definiciones que aparecen en los libros de la materia, incluyendo el mío previo, ¿eh? Yo me incluyo entre de esas definiciones idealistas en formar el oído, pues porque yo cuando hice ese libro básicamente seguí una inercia, ¿no? Pero bueno, si uno lee definiciones así clásicas de la materia, como de McCamul o Karpinski, por ejemplo, está este concepto ideal, ¿no? De que el músico tiene que imaginar una partitura, ¿no? Sí. Por supuesto que es cierto, o sea, el músico tiene que hacerlo, pero esas definiciones son muy vagas, ¿sí? Por ejemplo, la más completa, que es la de McCamul, al final dice que el alumno tiene que imaginarse cómo suena una partitura compleja. Pero no dice que es una partitura compleja. ¿Qué es complejo? ¿Es Stravinsky? ¿Es Mahler? ¿Qué es complejo? Sí, que es complejo, pero... O sea, ¿qué es una partitura compleja, no? Pero además, ¿qué es imaginarse la música? Sí, no es estos conceptos vagos. Y hay dos factores que nadie menciona nunca, ¿no? Que es, uno, imaginarse en tiempo real la partitura. Ah, claro. O sea, así que yo sea capaz de imaginarme el 100% de lo que pasa. Y otro tema que aunque sería fundamental para imaginar la partitura compleja, no se aborda en las clases, que es la educación tímbrica, por ejemplo. En las clases nunca se aborda la educación tímbrica. En un sentido complejo, ¿no? O sea, eso se aborda en la clase de orquestación. Porque es para los compositores, nada más. Es exclusivo. Pero si la materia, la definición de la materia te dice que tienes que imaginar una partitura compleja, eso implicaría que te imagines cómo suena el oboe en su registro medio, suena el clarinete en el grave y el pico en el agudo. Los timbres, claro. ¿Entiendes? Los timbres, ¿no? Los registros. La suma de timbres, ¿no? Por una parte eso, y por otra parte, bueno, yo he dado clases de esta materia más de 30 años, y pues todo el mundo nos damos cuenta de que no tenemos nadie un oído perfecto, nadie lo tiene, ¿no? El oído absoluto. O muy pocos lo tendrán. No. El oído capaz de imaginar una partitura compleja de esa manera. Ok. Ese es otro oído, claro. Ya es el tercer oído. O sea, es el perfecto, el absoluto y el que podemos encontrar los otros. Sin embargo, sabemos operar, ¿no? Sabemos ser funcionales. Sí, claro. Al momento de ejercer nuestra carrera musical, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta en la cual se basa el libro es, bueno, entonces, ¿cómo escuchamos? ¿Sí? Si no somos capaces realmente de imaginar una partitura compleja
con todo lo que implicaría eso, ¿eh? O sea, en tiempo real, con tímbrica y con todo eso. Entonces, ¿cómo funcionamos? ¿Cómo operamos? ¿Sí? Entonces, hay un libro que yo leí durante mis estudios de doctorado que nunca acabé. ¿El libro o los Que estudios? los estudios. No, estaba haciendo un doctorado en el cual vinculaba la creación musical con la percepción. Era un doctorado en composición, pero entonces, como el tema de la percepción sí me ha interesado, pues intenté vincularlos, ambos temas. Y a raíz de esos estudios leí muchísima bibliografía relacionada con la percepción, ¿no? Y me encontré un libro de Albert Bergman que se llama Auditory Analysis, o sea, análisis de escenas auditivas, en la cual, bueno, aunque no es exactamente el mismo enfoque que le damos a la clase, sí habla de algo que a mí me pareció muy relevante y se me quedó clavado en la mente como para reflexionar, que habla de escuchas primarias y escuchas estructuradas. Okay. Lo habla desde otra perspectiva, no como finalmente lo hacemos en el libro, o no exactamente así. Pero esa diferencia entre percepciones que no requieren un conocimiento o percepciones que no son dadas simplemente por tener un órgano auditivo y las que son más complejas o las más estructuradas que son las musicales. Esa línea que se puede trazar entre un punto y otro fue la clave, digamos, del libro, ¿no? En realidad. O sea, te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Hay elementos sonoros, si no quiere decirlo musicales, sonoros, que los procesamos sin saber nada de música, como por ejemplo forte y piano. O sea, podemos distinguir entre forte y piano sin tener una formación musical, ¿no? También podemos distinguir entre agudo y grave, ¿no? Sí, sí. Es algo que está... Y poco a poco podemos trazar una línea que llega hacia lo más sofisticado, que es armonía, oír armónicamente, o oír formas musicales, ¿no? Entonces hay una línea que va desde nuestra experiencia auditiva, nuestra experiencia musical inclusive, hay una línea que es de ida y vuelta entre percepciones primarias y estructuradas. O sea, por ejemplo, si tú le pides a alguien que te describa qué música escuchó en el concierto de ayer, te va a sumar un montón de conceptos, ¿no? Sí, como claro. Empezó muy fuerte y de repente se hizo triste, o comienza a usar conceptos. Si el músico pero si tú le preguntas a un músico, te va a decir, no me gustó la cadencia evitada en el compás 47, ¿no? Algo así. Ya usa un concepto O el más segundo sofisticado. movimiento, sí. Exacto. Pero sin embargo, ese músico a lo mejor tampoco te decir a dónde moduló, claro, ¿no? En el desarrollo. Te va a decir, a lo mejor que acabó muy interesante el primer tema porque hizo una cadencia evitada, con lo cual ya tú asumes que sabe que fue el sexto grado, pero ese mismo músico no sabe a dónde se moduló en el desarrollo. En este te va a comentar el desarrollo de la obra con conceptos más primarios. Entonces, uno mismo, en un mismo discurso, está usando conceptos de percepción auditiva primarios y estructurados. Claro. Entonces, con base en esa diferenciación de percepciones que tenemos, es que los libros están fundamentados. Pero en esta línea que tú dices, es nada más una línea que va entre estas formas de escuchar, o es una línea de tiempo también, porque cuando pasa el tiempo y tú te vas formando, también pues el oído, ¿no? O esta manera de escuchar, pues va cambiando, porque quieras o no, la escuela te hace, ¿no? Te Justamente hace la clase, escuchar, ¿no? Te hace cambiar. Entonces, estas líneas que tú dices también tienen que ver, pues, con el tiempo y en el momento donde estás aprendiendo a. tiene que ver con eso y también tiene que ver con tu interés auditivo del momento. O sea, tú puedes, bueno, por una parte, lo primero que dices, o sea, por supuesto, la escuela y la materia de educación auditiva se trata de eso. Exacto. De que tus percepciones sean cada vez más estructuradas, por una parte. Pero por otra parte,
una misma persona puede tener diferentes escuchas Sí. de la misma obra. O sea, yo puedo oír una pieza con fines simplemente de relajación, de diversión, y no me fijo dónde modulo la pieza, ni me interesa, ¿no? Ni me doy cuenta. Pero también puedo aplicarme y oír conscientemente y lograr escuchar el proceso modulatorio de la Saber a misma dónde pieza. va, claro. Cómo está O sea, construido, cómo se claro. desarrolla. Ujú. Y estos procesos son los que ustedes en su metodología están contemplados, ¿cierto? Para Sí, que así es. el alumno aprenda a todas estas escuchas o que el alumno a través de todas estas escuchas sea un buen músico. Pues Paola. que por lo menos que contribuya, ¿no? Que el oído le permita realizar tareas profesionales, ¿no? Ujú. Hay por ejemplo, en el volumen 1 hay una serie de ejemplos de cuáles son las aplicaciones de estas habilidades ya desarrolladas, ¿no? Como cosas como comparar, por ejemplo, un modelo erróneo y con una partitura correcta o viceversa, ¿no? Que por ejemplo eso se puede aplicar en un ensayo, ¿no? Ujú. Cosas de ese tipo que finalmente van a recaer en la práctica profesional, aunque sean niños, ¿no? O sea, porque realmente los niños que tenemos en las clases que nosotros damos, o los jóvenes, porque también se está aplicando con jóvenes, el libro 2, y esperemos que el 3 también no solo se aplique con niños, sino con jóvenes, se ha abierto bastante. Pues son estudiantes que se dedican a la música, ¿no? Además de su escolaridad, obviamente, porque tienen que llevarla, tienen ese objetivo de ser músicos profesionales. Entonces, aunque sea un niño, que el niño pueda aprovechar el desarrollo de esas habilidades, por ejemplo, para tocar su instrumento, ¿no? O sea, y yo creo que ahí la diferencia es muy grande con este estilo tradicional del dictado, ¿no? Ujú. Como que no, ahí no se vincula la tarea auditiva con la aplicación que podría tener, y yo creo que ese es uno de los objetivos del libro, que recaiga en la práctica cotidiana de hacer música, ¿no? Sí, porque además no es nada más esta parte de metodología y escucha, o sea, va a recaer en algún momento en la interpretación de la grafía musical, ¿no? Por O supuesto. sea, ¿cómo hacen ustedes este brinco, ¿no? De que sí, que el niño escuche y participe de estas sensaciones, ¿cómo llegan a la lectura o cómo llegan a la presentación de una partitura? Pues es que el libro no tiene que ver con eso exactamente. Ujú. Eh, o sea, el libro no es un libro de lectura. Exacto. Ujú. O sea, el libro es la parte auditiva de la clase de lenguaje musical. O sea, el niño para que pueda usar el libro ya tiene que haber pasado por un proceso de lectoescritura Musical. musical. Sí, Ok. sí. Yo quería mencionar algo que dijo Paola, eh, que es que el libro está pensado para que sea muy útil en la práctica profesional, aunque sean niños y aunque aún no sean profesionales. Es algo muy importante eso. Ujú. Si tú te pones a pensar, la actividad de un músico, la actividad auditiva de un músico, Sí. en buena medida es comparativa. O sea, un director de coros tiene que cotejar, ¿no? Que cada una de las partes vocales que están en la partitura sea lo que está cantando el coro. Exacto. El maestro de instrumento tiene que cotejar que Que lo que los está tocando el alumno sonidos. corresponda con la obra. O sea, si tú te pones a hacer una revisión de para qué usa el oído del músico en la práctica, Ujú. siempre o casi siempre es una función comparativa entre una partitura y una representación sonora, Ujú. entre el recuerdo de cómo suena algo y cómo suena, por ejemplo,
Ujú. ¿no? Entre dos eventos sonoros, como por ejemplo, si yo escucho una versión de un intérprete de una obra y luego escucho otra versión de la misma obra, mi oído sirve para comparar las versiones. O sea, básicamente nuestro oído nuestro oído como músicos, tiene que ser muy hábil en la comparación de cosas. Entonces, los ejercicios propuestos tienen que ver con eso, desde el principio, comparar. ¿Sí? Esto que decía Paola de escuchar y saber si ¿no? Si corresponde a lo que estoy leyendo, ¿no? Este tipo de ejercicios de, Ujú. de, de razonar, de mirar, ¿no? De saber y de anticipar, ¿no? Me queda nada más una duda ahí, ¿no? Entiendo lo que estas representaciones musicales mentales, ¿no? Favorecen, ¿no? A los niños, a los jóvenes igualmente, pero me queda esta duda si ustedes también toman en cuenta el movimiento dentro o como parte de la enseñanza en esta parte de la audición, o dónde queda la parte del movimiento, porque entiendo que esta es una propuesta pues nueva, ¿no? No tenemos mucho tiempo haciendo este tipo de ejercicios y menos en la clase de educación, ¿no? Auditiva. Pero entonces el movimiento es parte o no es parte o cómo queda ahí en este libro. Sí, pues el movimiento es más bien, como yo lo uso, es un apoyo para reforzar esas memorias, para ayudar a hacer como una especie de representación orgánica del modelo que se trate, ¿no? Y en este sentido, el movimiento es muy libre, realmente queda como a la inventiva del maestro, ¿no? O sea, cómo apoyar a los niños para que puedan memorizar, por ejemplo, las funciones tonales, ¿no? O sea, las funciones armónicas, ¿no? Ajá. Entonces, no así como para tónica haces esto, para subdominante haces, o sea, tiene que ver con la creatividad del maestro y con lo que el maestro percibe que al alumno le sirve. Tú sabes muy bien que los niños, entre más pequeñitos son, los movimientos, los gestos son más grandes, eso les ayuda y además, pues la coordinación también apenas se está formando, entonces muchas veces hacemos como gestos mucho más grandes, ¿no? Sin embargo, los libros se usan para diferentes edades, aunque la variación no sea tanta, sobre todo con el libro 1. Ujú. Entonces, sí necesitas como tener mucha inventiva y mucha sensibilidad a cómo el alumno reacciona a esas representaciones físicas que van remitiendo a las representaciones mentales que ellos van a crear de los modelos. Claro, que se vaya empatando, ¿no? Esta huella muscular, esta sensación corporal a la sensación, ¿no? A la representación que tienen. Sí, sí. No contemplamos patrones como tales, solamente algunos recursos, o sea, hay algunas recomendaciones y recursos, una serie de recursos para que el maestro vaya más o menos por ese camino. Y eso es algo que creo que, pues está mal que lo diga, pero es muy padre, ¿no? Porque nosotros siempre hemos soñado con que un grupo de maestros prueben la metodología y la vayamos enriqueciendo entre todos, ¿no? Ok. Entonces, está una serie de recursos metodológicos en los cuales el maestro se puede apoyar, pero finalmente a la hora de aplicarlo, pues va a ser lo que le funcione, ¿no? Y si no le funciona, va a tener que inventar otra cosa. Y esto es un reto padrísimo para los maestros. Realmente es una oportunidad, ¿no? El hecho de que no todo esté dado, que no haya un patrón y es así o no sale, no es así. Solamente son recomendaciones, recursos y a los maestros nos corresponde dejar que el movimiento ayude, ¿no? O sea, como buscar la manera de que el movimiento ayude y no tampoco meter el movimiento como si fuera la motivación principal, sino más bien tiene que ser como algo que entre dentro del orgánico de los alumnos, ¿no? Ok. ¿Y vas a decir algo, maestro? No, iba a decir que el tema de
qué recomendaciones dar Ajá. en los libros, fue un tema que discutimos mucho, porque como era un proyecto nuevo, pues ya no sabíamos bien qué iba a pasar con él, ¿no? O sea, nosotros lo pensábamos para niños pequeños, pero al final lo podemos usar más grandes. Entonces, Ujú. inclusive el tema del diseño del libro fue un poco complejo porque tenía que ser un diseño que fuera atractivo para niños pequeños, pero que no se rehusara a un niño más grande a usarlo, por ejemplo, Claro. puede parecer muy infantil. Entonces, en algún momento, al principio del proyecto, pensamos proponer, por ejemplo, para memorizar las melodías o los modelos, Ujú. o inventar textos, ¿no? O Ujú. sea, poner algo de literatura. Ok. Pero nos pareció que no, a lo mejor no funcionaba para un niño más grande, ¿no? O sea, un texto dirigido a un niño pequeño, para uno más grande no le va a Ya no convencer. va. Ujú. Entonces, sí, decidimos al final nada más poner recomendaciones generales, o sea, sugerencias generales de cómo aplicar el libro. Al final, este libro, como cualquier libro que tú adquieras, ¿no? Lo aplicas como tú puedes, Sí, claro. ¿no? O sea, o sea, sí, claro, todos nosotros somos maestros desde hace muchos años, tenemos nuestra bibliografía ya seleccionada y la usamos como nos conviene, Sí. ¿no? Sí, 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 tenemos O ya sea, nuestros ejercicios ya, ¿no? Nuestro acervo de cosas que sabemos que exacto, funcionan y además sabemos cómo hacerlas, ¿no? exacto. Así que Estamos, si compran esta colección de libros y les convence nada más una parte, ujú, les usan nada más una parte, claro. como hacemos todos los maestros. Sí, O sí, sea, sí. nos sumamos a nuestra antología de ejercicios posibles. Sí, O sea, bueno, sería habemos, ideal, ¿no? Que todo el mundo quisiera que uno aplicara su libro, como uno lo completo, dijo. Pero la claro. verdad es que ni yo aplico mi libro como lo como yo digo. O sea, que con el paso de los años uno va cambiando, ¿no? Sí, además lo Y, vas conociendo y sabes dónde, ¿no? Ir, si de adelante, atrás, ¿no? Lo vas conociendo y sabes cómo manejarlo. entonces, al final, yo diría que esta colección de libros, aunque sí tiene una visión muy particular, Ujú. también puede ser parte de la antología parcial de otros maestros. O sea, también se puede usar parcialmente, O sea, es un buen porque recurso. hay muchos ejercicios posibles, sobre todo en el volumen 2 hay un montón de ejercicios que, aunque no hayas seguido el libro uno sí, rigurosamente, Puedes acceder al 2 sin problema. sí, sin problema. O sea, sería bueno que El sigas el camino proceso, completo, claro. pero no hace mucha falta. Por ejemplo, yo mis alumnos de la universidad, el año pasado vimos el volumen 2 sin pasar por el uno porque no hacía falta. Ya son chicos ya universitarios, Ujú. entonces a lo mejor no vi el libro tan rigurosamente como yo mismo digo, pero muchos ejercicios son muy útiles para la clase, Sí, pero de además cualquier como, manera. como apelan a esta parte también de la creatividad del maestro, yo creo que tener un libro donde te dé más o menos un panorama de cómo lo puedes hacer diferente, yo creo que te puede dar ideas, ¿no? Y esa opción sobre todo de crear, que muchas veces los maestros y sobre todo en el área de audición, yo creo no se permiten tanto esta parte, ¿no? De crear, sino les gusta más seguir esto del 1 al 20, ¿no? Por semestres, por meses, ese tipo de organización como aprendimos nosotros, ¿no? Como estamos acostumbrados. Pero tener un libro donde te permita o donde puedas leer que todas las posibilidades, ¿no? Que te abra como esa parte creativa, yo creo que es esencial ahora, ¿no? En estos Sí, momentos donde la educación musical va hacia eso, ¿no? Hacia la creación, hacia la invención. ¿En qué lugares se aplica? ¿En qué escuelas se está aplicando este método, estos libros? ¿Se llevan ya como cuadernos no oficiales, pero como parte de la clase en algunas universidades, ya en algunas escuelas? Bueno, se está llevando en la superior, Ujú. en la facultad se está llevando. Yo me encontré, para mí ha sido muy grato porque de repente me han llegado niños Ujú. a la superior que han estado en la facultad y ya el volumen 1 lo hicieron todo, ¿no? Ah, O les faltó cualquier cosa, cosas
nuevas que a veces cuesta un poquito de trabajo ingeniárselas para aplicar, como por ejemplo la parte la interválica, todo lo que no es no tonal, ¿no? Eso como que a los maestros todavía les da un poco de miedo, y entonces queda ahí como hueco el libro, ¿no? Y he visto que también, por ejemplo, la parte de armonía, como que hace falta tener de manera particular el maestro una, digamos, como submetodología, ¿no? Para preparar a los chicos y que puedan, digo, tampoco es una cosa muy sofisticada ni compleja, pero finalmente hace falta como también esa inventiva para que se puedan hacer de manera sencilla y que los chicos tengan una experiencia, pues, exitosa. No sé, Germán, ¿se sabe mejor en San Luis Potosí? En ¿En otros Aguascalientes, estados? Okay. un maestro lo utiliza. Desconozco bien la escuela en la que está él, pero cada año hace una compra grande de cuadernos. Sí, entonces sí se está llevando, o sea. Y en Yucatán también se lleva, una maestra lo lleva de manera parcial. Lo han comprado muchas personas, no sabemos bien Exactamente quién lo dónde. utiliza y quién no lo utiliza, ¿no? También es cierto, y nosotros lo sabemos, que es un poco complejo que un maestro adopte un libro nuevo, ¿no? Sí. Y en el área Entonces, de la educación auditiva, de esta parte, es más complejo todavía, ¿no? Te requieres de más herramientas, ¿no? Como sí, profesor. así que pues yo voy a aprovechar esta entrevista para hacer un comercial. Sí, claro, es para eso, justo para No, eso. yo creo que Paola y yo estamos dispuestos a ofrecer capacitaciones Exacto, al maestro que lo solicite. hacia allá Y iba, ahora, porque yo creo que todo es en línea, pues esta parte puede ser más fácil, porque basta que nos citemos un día, una hora y hablar una hora sobre el libro de claro, manera... porque yo creo que este libro lo que abre es justo esta posibilidad de entrenarse como maestros de una forma distinta, ¿no? No es que vayas a quitar lo que ya sabes, sino que vayas a nutrir, ¿no? Tu manera. Y hoy me enteré también perdón, que el libro ya está a la venta en Herder, en la librería Herder, y lo pueden comprar en línea, cualquiera de los dos volúmenes. Porque Está está también en esta librería, está en línea, también encontré otra, la librería que los publicó, lo tiene también en línea. Creo que Sí. no es complicado conseguirlo. No, el volumen 2 también está en Educal. Ah, El perfecto. volumen 1 no está en Educal, pero el volumen 2 fue publicado en, en- en En colaboración colaboración con Educar. con el CENART y la editorial DINSIC. Así que lo Ah, por deben eso poder está ahí. encontrar también en algunos educales, seguramente en el CENART debe estar. Si no, Claro. lo deben poder pedir ahí. Si no, está en Herder. O nosotros mismos también podemos venderlo. ¿Dónde te Pero bueno, pueden localizar, maestro? ¿Cuáles son tus pues a nuestros redes o tus correos, correos o maestra Blog. Paola? a nos- Su blog, o sea, todo. Aquí el comercial completo. hay un blog que es escucha-medio, imagina que me representa, .blogspot.com. Allí hay unos correos donde se pueden comunicar también. También puede dejar mensajes. Y también están los correos personales, creo ahí, no me acuerdo, están los personales, pero hay un correo del libro. Del libro. Sí. Y ahí en ese blog están como las En el fechas, si blog hay alguna actualización o si hay algún curso en el para... blog están los capítulos teóricos básicos, las partes teóricas. La guía metodológica está explicada en lo general. Están los audios que se usan en el libro. Ok. Y hay un vínculo a un curso de capacitación que hicimos hace algunos años en la Escuela de En el Música. 2015 creo, aparece. 2000, sí. Ahí está el vínculo, se va a YouTube y ahí pueden ver. Ok. Sí. Sí. Muy bien. Pues ojalá esta sea una oportunidad para que los maestros de verdad que queremos, ¿no?, estar dentro del área de la educación auditiva, ¿no?, del entrenamiento auditivo, del solfeo. Abramos un poquito, Paola dice, no, gracias. Abramos un poquito la puerta a estas nuevas metodologías, a estas nuevas formas y sobre todo que es una propuesta
mexicana, ¿no? Una propuesta salida de una escuela, ¿no? Donde se forman niños, adolescentes y adultos músicos, ¿no? Yo creo que eso es algo muy, muy válido y muy, muy fuerte, ¿no? Dado que la investigación acá es complicada, ¿no? Sacarla a flote. Pero bueno, quiero agradecer de verdad esta entrevista, que hayan querido estar aquí platicando. Hay muchísimas cosas que podemos seguir platicando. Seguramente habrá más charlas, más encuentros. Muchísimas gracias. No sé si quieran agregar algo, maestro. Paola, maestra. Pues muchas gracias, Georgina, por la invitación. También nosotros a su vez hacemos la invitación de que conozcan el libro. Creo que en el blog se pueden dar una idea más o menos de qué trata y pues estamos al pendiente de cualquier duda, cualquier pregunta que se quiera hacer. Si se quiere conocer más sobre el libro y se puede organizar algún curso, nosotros estaríamos encantados. Tuvimos una plática hace poquito con unos compañeros, con un amigo del Conservatorio de las Rosas y sus alumnos, y fue muy bonita la respuesta, porque realmente era una plática de una clase de pedagogía musical, y los muchachos fueron muy, muy perceptivos, muy, muy sensibles a lo que quisimos decir, se generaron muchas preguntas. A veces basta con una conversación medio informal como para ir prendiendo, ¿no? Entonces, pues eso, invitarlos a que tengan la confianza de revisar el blog, de conocer el libro y comunicarse con nosotros para cualquier necesidad que pueda surgir de ello. Claro que sí. Maestro. Pues agradecerte una vez más, Geo, por el espacio que nos das y por el interés que demuestras en nuestro trabajo en particular, pero por educación musical y infantil en general. Gracias. Muchas gracias a ustedes y por favor, escucha, imagina, representa, cuadernos de entrenamiento auditivo. No lo olviden, pueden estar ahí en el blog, en todas las redes de los maestros. Muchísimas gracias otra vez, Instituto Jagdal Cross México, y nos vemos en la próxima charla. Bye.